Hola amigos de Éfata. Traemos en este capítulo una reflexión sobre lo que supone vivir en cristiano en esta sociedad. Por una parte, nuestro próximo obispo Munilla nos intenta explicar aspectos sobre qué claridad y luz podemos llegar a tener en lo que sería nuestras acciones y cómo esas acciones van construyendo nuestro ser moral. Y por otra parte, dentro de un canal de YouTube que se llama JMC Católico Oficial, donde habla de lo que Benedicto XVI, antes de ser Papa, como Cardenal Ratzinger, comentaba en el 2005 acerca de lo que supone vivir en esta sociedad y cómo esta sociedad intenta colocar al cristiano en torno a una serie de mentiras que le supongan el cambio de rumbo y la paralización de su fe. Son dos audios que nos pueden ayudar en una reflexión profunda ante los hechos que nos rodean. El discernimiento. Sabemos, como nos recuerda tantas veces Kiko Argüello, que es necesario ese discernimiento en la vida del cristiano, hoy más que nunca. Y trayendo a San Pablo, diremos aquello de: nos derriban, pero no nos rematan. Hasta aquí la presentación de este capítulo en el que vamos a recibir luz, claridad desde la razón. Gracias por seguir Éfata y hasta el próximo episodio en Éfata, Perlas Cristianas. Chao. Número 374 del Compendio del Catecismo. ¿Cómo se forma la conciencia moral para que sea recta y veraz? Y responde: la conciencia recta y veraz se forma con la educación, con la asimilación de la palabra de Dios y las enseñanzas de la Iglesia. Se ve asistida por los dones del Espíritu Santo y ayudada con los consejos de personas prudentes. Además, favorecen mucho la formación moral, tanto la oración como el examen de conciencia. Bueno, la importancia de educar mi conciencia. No vale con decir, es que me lo dice mi conciencia. A mí mi conciencia me dice que... Allá cada uno con su conciencia. Cuidado con estas expresiones, porque esas expresiones, cuando son dichas en ese tipo de refugio del subjetivismo, es que a mí mi conciencia me dice, cuidado con ello, porque posiblemente no se ha tenido suficientemente en cuenta la obligación que tenemos de formar bien nuestra conciencia, formarla bien. Toda nuestra vida tiene que ser una educación de la conciencia. Por eso es tan importante que los creyentes entendamos que hay una palabra de Dios, que Dios se ha revelado y nos ha hablado. Si Dios nos ha hablado, será importante acoger la palabra de Dios para formar mi conciencia, ¿no? Fijaros si esto que estoy diciendo es obvio. Las enseñanzas de la Iglesia, esa Iglesia que es depositaria de la revelación de Dios, son muy importantes para iluminar nuestra conciencia, para formar nuestra conciencia. Nadie puede tener esa falsa presunción de decir, yo no necesito de que nadie ilumine mi conciencia, yo solo formo mi conciencia, soy autónomo plenamente. Eso es un error de partida muy grande, ¿no? No únicamente a través de la revelación de Dios, de la palabra de Dios, del magisterio de la Iglesia. Qué importante es que también estemos abiertos a los buenos ejemplos que nos rodean, que iluminan nuestra conciencia. Y esto que estoy diciendo pues puede ser, por ejemplo, el conocimiento de la vida de los santos. Yo conozco la vida de los santos me interpela, ilumina mi conciencia. Pero hay muchas personas que viven, que son compañeros de camino, que podemos desde ellos, desde ver sus opciones de vida, que son coherentes, que son estimulantes, que nos interpelan y nos ayudan a formar nuestra conciencia. Incluso fijaros cuando se dice, bueno, yo quiero tener un director espiritual. Bueno, la palabra director espiritual
no es para que alguien decida en vez tuyo, no, tienes que decidir tú. Las decisiones no las toma un director espiritual en vez del dirigido, las toma uno mismo. Pero cuando se habla de dirección espiritual o de acompañamiento espiritual, se está hablando que uno pide contrastar las cosas con otra persona para que mi conciencia se vaya formando. Pedir consejo a quien puede dármelo. ¿Quién me da un consejo? ¿Quién me ayuda a ver las cosas desde fuera para que mi subjetividad no me engañe? ¿Cómo me ves tú? ¿Cómo ves tú esta situación que quizás yo no tengo la distancia suficiente para poder juzgarla, ¿no? Eso se llama buscar luz en la conciencia, ir formando nuestra conciencia, estar abierto a los consejos. Estar abierto a los consejos es clave para poder formar bien nuestra conciencia. La oración, sí, la oración cuando uno se pone ante la presencia de Dios, cuando pide, Señor, ilumina mis caminos, por dónde debo de ir. Buscar en la paz interior es también buscar el espacio en el que uno escucha la voz de su conciencia. Fijaros, el examen de conciencia. San Ignacio de Loyola aconseja hacer examen de conciencia al mediodía y a la noche. La Iglesia hace un examen, o sea, nos invita en la oración de las completas con la que se termina el día a hacer un examen de conciencia, a ver nuestra vida a la luz de Dios, a la luz de la mirada de Dios. ¿Cómo ve Dios mi vida? ¿Cómo ve Dios esta jornada que hoy ha terminado? Uno repasa las situaciones que ha vivido y las pone ante la presencia de Dios y dice, allí he perdido los nervios, me ha faltado generosidad. En este otro momento, porque con calma y con serenidad, puesta su vida, ¿no? Su jornada a los ojos de Dios, es capaz, ¿no?, de educar su conciencia, de iluminarla para que desde ella después nosotros, ¿no?, desde ella seamos interpelados. Es muy importante también invocar los dones del Espíritu Santo para poder formar bien nuestra conciencia, para educar bien nuestra conciencia. Los dones del Espíritu Santo van más allá de la capacidad humana, son ver las cosas desde los ojos de Dios, y entre los dones del Espíritu Santo hay un don de entendimiento. Sí, hay pasajes de la Escritura que dicen, pero entonces se les abrió el entendimiento para descubrir. También hay veces que en nuestra vida como que se nos abre el entendimiento porque estábamos como embotados para no ver algo, y Dios te da el don de su Espíritu para abrir el entendimiento y ver cosas con otra profundidad que anteriormente no las veías, ¿no? Don de entendimiento, don de sabiduría, don de ciencia, don de consejo, también sin duda alguna la docilidad del corazón para poder ser aconsejado. En definitiva, no basta con decir, es que mi conciencia me dice, sino que también ahí tiene que hacer otra pregunta. ¿Y qué hago yo para formar mi conciencia? ¿Qué pasos doy para formar la conciencia y para después tener, ¿no?, lugares, espacios en los que me pueda poner en presencia de Dios y a la escucha de lo que Él me susurra en mi conciencia? La última profecía de Benedicto XVI reveló el propósito del anticristo. En el año 2020, cuando el mundo comenzó a experimentar su propia fragilidad y el engaño de la falsa libertad, Benedicto XVI señaló al mundo entero la estrategia del anticristo. Describió en un libro entrevista sus dos características fundamentales. Aquí te contaremos sobre la última profecía de Joseph Ratzinger, los males que describe para el mundo y cuál debería ser nuestra respuesta. En la última entrevista con Benedicto XVI, que su biógrafo Peter Seward colocó al final de su sustancial biografía sobre el pontífice alemán,
trae la última profecía del Papa Benedicto sobre la estrategia utilizada por el Anticristo y sus secuaces, y que está a la vista de todos. En la última audiencia general del 27 de febrero del 2013, Benedicto XVI dijo que, en medio de todos los tormentos que afligen a la humanidad y la fuerza perturbadora y destructora del espíritu maligno, la Iglesia siempre podrá reconocer la fuerza silenciosa de la bondad de Dios. Por tanto, según el pontífice, el espíritu maligno trabaja a tiempo completo para corromper la imagen de la bondad de Dios que tienen los hombres. Y lo hace escondiéndose detrás de una dictadura universal de ideologías aparentemente humanistas, contradictorias, que implican la exclusión del consenso básico de la sociedad. Basada en un conjunto de grupos que cada uno reclama justicia para sus realidades individuales, reclamando misericordia humanista. Es en nombre del nuevo humanismo sin Dios. Es bueno recordarlo, que con la pandemia nos encierran en nuestros hogares, se nos priva de la posibilidad de trabajar de manera digna y cada vez más nos vemos obligados a ser los conejillos de indias del mayor ensayo médico de la historia. Y esto es central en los políticos. Por ejemplo, Giuseppe Conte, expresidente del Consejo de Ministros de Italia, dijo tras recibir el mandato del gobierno en el 2019 que el nuevo humanismo es el horizonte hacia el que se debe orientar el país. Recordemos que el humanismo es un concepto masón que implica la fraternidad de los hombres en la tierra, independientemente y de espaldas a Dios. En mayo del 2020, cuando el primer encierro que literalmente había paralizado al mundo entero estaba a punto de terminar en algunos países, se publicó en Alemania la biografía de Benedicto XVI. En el último capítulo del libro, poco después de los pasajes anteriores, encontramos una afirmación decisiva. La sociedad moderna pretende formular un credo anticristiano y quien lo desafía es castigado con la excomunión social. Y agrega Ratzinger que tener miedo de este poder espiritual del anticristo es demasiado natural y es realmente necesario que las oraciones de diócesis enteras y de la Iglesia mundial vengan a rescate para resistirlo. De modo que el Papa emérito creía que la oración estaba en el centro de la batalla espiritual. Precisamente en el año 2020, año en el que el mundo comenzó a experimentar su propia fragilidad y el engaño de la falsa libertad, Benedicto XVI señaló al mundo la identidad del anticristo, describiendo sus dos características fundamentales, el falso humanismo y el socialismo. En esta última será la característica que nos permitirá reconocer el humanismo del anticristo. Todos, absolutamente todos, independientemente de su raza, religión y clase social, serán empujados a participar una hermandad mejor que la que Cristo mismo pudo realizar. Pero los que se oponen, los que se niegan a recibir esa marca, no tendrán los favores de la sociedad. El contenido de este falso humanismo ya había sido descrito en la conferencia impartida por el cardenal Ratzinger el 1 de abril del 2005 en Subiaco, en el monasterio de Santa Escolástica, al recibir el premio San Benito por la promoción de la vida y de la familia en Europa. Ahí dijo que la seguridad que necesitamos como requisito previo para nuestra libertad y dignidad no puede provenir en última instancia de los sistemas de control, sino que debe surgir solo de la fuerza moral del hombre. ¿Dónde falta
o no es suficiente, el poder que tiene el hombre se transformará cada vez más en poder de destrucción, afirmó. Esta fuerza moral no tiene nada que ver con ese nuevo moralismo que se preocupa solamente de las necesidades materiales de las personas, de igualarlas y de resarcir las dificultades que han tenido en la vida aquí en la tierra. Identificar los valores deseables con las grandes consignas del moralismo político y proclamarlos al mismo tiempo como síntesis de las religiones es el gran error de nuestra época. Dice Ratzinger que el cielo cerrado del falso humanismo solo puede ser rascado por Jesucristo, Hijo de Dios, entregado por el Padre a la humanidad para restaurar la imagen desfigurada por el pecado. Es Él, hombre perfecto, sobre quien se mide el verdadero humanismo. Y para hacer funcionar el falso humanismo es necesario la corrupción satánica del amor. ¿Qué es el amor? Esa es la pregunta. El catecismo define el amor como querer el bien del otro y desarrollar la virtud de la caridad. Pero lamentablemente, la mayoría de las personas y la sociedad actual promueven la falsificación satánica del amor. El amor no se entiende como una afirmación del pecado y la naturaleza pecaminosa, ni las otras personas están incursas en él. No es cerrar los ojos al pecado del otro porque lo queremos, eso es falsa misericordia. Según la enseñanza infalible, amar es amar a Dios y querer que los demás amen a Dios. Y a través de esto, las personas se amarán entre sí. Esto entonces requiere que sepamos que Dios es verdad y amor. Y Cristo lo revela en un lenguaje más hiperbólico, cuando dice que para ser su discípulo uno debe abandonar a sus padres y hermanos. Quiere decir, si tu familia y amigos es indulgente con el pecado, debes salir de ese pozo negro que te arrastra al infierno y abrazar a tu familia celestial en peregrinación para unirse con Dios. Es por eso que se hace necesario orar para sanar los pecados de la familia, para cortar las cadenas pecaminosas. Parte del problema con el amor cristiano de hoy es el universalismo implícito, que considera que Dios es tan bueno que perdona todo sin avisar que la persona debe reformarse. Aquellos que se oponen al amor falso que domina la mente moderna y aún a la Iglesia, son los que aman genuinamente a los demás. Porque los lobos llevan cruelmente a las almas que necesitan curación a la condenación en nombre del amor. Y la comprensión católica tradicional de Satanás es que él es el gran corruptor. Satanás no es Dios, por lo que no puede crear, sanar ni salvar. En cambio, solo puede deformar. Satanás parodia a Dios y corrompe lo que Dios ha creado. Por tanto, Satanás corrompe nuestra comprensión del amor. Si la Iglesia ha de ser un hospital de campaña, debe volver a la realidad de lo que es el verdadero amor, la verdadera medicina del alma. Porque ninguna curación es completa sin la santificación del alma y la unión con Dios a través de Cristo. Una vez que se admite que oración es simplemente la palabra que usamos para describir la forma en que permitimos que el amor de Dios entre en nuestras vidas, para cambiarnos y a través de nosotros a los demás, entonces se debe admitir que la oración es la práctica más importante para sintonizar con el amor de Dios.
Nada es más importante que el amor de Dios, porque solo su amor puede cambiar a los seres humanos de manera decisiva y permanente para mejor. Y esto queda claro en las tribulaciones, cuando los esfuerzos humanos son ineficientes para solucionar, por ejemplo, una crisis de salud masiva y la conspiración de los poderosos. Y si la oración es la única forma en que podemos abrirnos radicalmente a ese amor, entonces hay que admitir que es simplemente lo más importante en nuestras vidas. Ahora es el momento de crear espacio y tiempo en la vida diaria para recibir el único poder que puede cambiar de manera decisiva y permanente para mejor, antes de que sea demasiado tarde. Lo que nos lleva a glorificar a Dios en nuestras vidas, porque es hacer justicia con lo que la realidad nos está revelando. Desafortunadamente, muchos creen que adorar a Dios de una manera sistemática es más fácil de lo que realmente Él es. Nada de eso. Basta con refugiarse en los dos grandes mandamientos que son: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Es el mismo mandamiento, no son diferentes. Debemos servir a los demás por el verdadero amor a Dios. Cuando vivimos de esta manera, damos gloria a Dios. La gente verá que somos amables, generosos y que cuidamos de todos los seres vivos, y que Dios brilla a través de nosotros. Como se decía de los primeros cristianos, miren cómo se aman. El estado del mundo está haciendo que muchos cuestionen el plan de Dios. Por Él es simple. Entregarse a Dios glorificando ante los demás, el tener más fe y confianza en sus planes, y demostrarlo para terminar con el falso humanismo que solo se ocupa de las necesidades y caprichos cambiantes de las personas en la tierra. Bueno, hasta aquí lo que te queríamos decir sobre cómo el falso humanismo se derrota, cultivando el amor y glorificando a Dios en nuestras acciones y palabras para indicar el camino a los demás. Y me gustaría preguntarte si tú crees que es fácil adorar a Dios o se te hace difícil. El cielo proclama la gloria de Dios.